¿Cómo amanece, papá? No le importaba cómo lo encontrara, hasta en las peores condiciones. Debajo de una cobija en un andén, medio desnudo y sucio. Siempre le decía pa, con cariño, porque ese señor mueco y acabado era Alex Carmona, el papá de Juan Sebastián. Era su padre, a pesar de todo. Dale, disfrútalo pues, pa, nos vemos en otra. Ya tiene 22 años. Juan Sebastián es un muchacho pintoso y youtuber, maduro y dulce, que creció sabiendo siempre la tragedia que había en su familia. Es hijo único, hijo del amor de Luz Marina Gil y de Alex Carmona, un cantante e imitador con una voz poderosa, bohemio y soñador. Damas y caballeros, la más cordial de las bienvenidas a todas las personas. Hasta que llegó la oscura noche. El mundo del espectáculo, como discjockey, animador y músico, conoció las drogas y ese hombre generoso desapareció para siempre. Mi figura paterna fue un papá drogadicto siempre y se notaba ya muy fuerte por el hecho de que como ya no la regalaban la cocaína, ya él tenía que comprarla, ya sus fondos lo destinaba la mayoría al consumo. Él llegaba tan drogado que parecía como un demonio y llegaba a maltratar a mi mamá muy fuerte, demasiado fuerte. ¿Y usted hablaba con él? ¿Había manera de conversar con él? ¿Le decían? Tocar ese tema del maltrato se volvió un tabú porque mi mamá hacía como si no pasara nada y yo me comía el cuento. Un chiquitico que cada vez se aislaba más de los demás, asustado, inseguro y triste por el infierno que vivían en su casa. Y yo en el colegio yo expresaba eso. ¿Cómo lo expresaba? Siendo un niño introvertido, poco social. No me gustaba asociarme con la demás gente porque yo sentía que todo el mundo me iba a hacer daño. Solitario. Pero la fuerza de la droga fue más fuerte que la familia y la seguridad de un hogar. Alex dejó de cantar y de trabajar y un buen día regresó, pero para no volver jamás. Estamos viendo la televisión y llegó mi papá a la casa sin ropa. Nada más tenía una pantaloneta, quitó las llaves a mi mamá, le echó doble seguro a la puerta y las guardó. Fue a la cocina, cogió un cuchillo por la parte del filo y se cortó la mano. Y eso ya era mucha sangre. Yo era muy pequeño y yo me alteré. Él cogió el cuchillo y se acercaba a donde mi mamá a darle puñaladas. Y le decía, papá, ¿usted por qué es así? ¿Usted qué está haciendo? ¿Usted no es mi papá? ¿Usted quién es? Yo lo sacudía porque estaba totalmente drogado. Yo le decía, papá, ¿usted quién es? Porque es que me iba a dejar sin mamá. A los 6 meses exactos nunca volví a saber nada de mi papá. Aunque lo peor estaba todavía por venir. La zozobra sin tener noticias, sin saber absolutamente nada, terminó un día por pura casualidad. Y yo no sé, me dio por voltear a mirar para el parque y vi unos pies en una banca, acostado, un man acostado en una banca, y vi unos pies totalmente descalzos. Yo no sé si fue Dios, no sé qué pasó ese día, y yo me atravesé y llegué al parque. Cuando yo veo a mi papá, lo veo con una cabuya, una bermuda, tirado, como si estuviera prácticamente muerto, y mentiras, es que estaba totalmente drogado ahí en la banca. Estaba ya en condición de calle. Alex llevaba meses sin bañarse, durmiendo en las calles, comiendo cualquier cosa, sobrados de las basuras y dedicado al bazuco que borró de tajo al cantante y al padre y lo tenía hecho un despojo humano, un remedo de lo que algún día fue. Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible regalarle comida a la gente de la calle. Me marcó muchísimo, muchísimo, porque no era mi papá, era otra persona. Yo lo veía como si fuera un desconocido. Lo que me identificó de él fue su rostro. ¿Hace cuánto no comía usted así un sanduchito? Y el trabajo para aceptar su realidad. Un niñito que tenía que aceptar que ese hombre al que le decía pa en las calles era su papá. Enfermo, adicto, pero así, ese era su padre. Epa, esa es la actitud, pa. Yo nunca me avergoncé de mi papá. Él con el costal al hombro y un día, yo en el colegio, ya estaba en primero, y estaba saliendo yo del colegio y va pasando mi papá y no me había visto. Y yo corro con esa felicidad porque cada día verlo vivo era una felicidad para mí, abrazarlo. Todos mis compañeros, los niños, las mamás, los profesores, aterrados, tan sorprendidos que me alejaron de él pensando que yo de pronto, no sé qué había pasado, porque obviamente hay una expectativa muy fuerte con el habitante de calle. Y yo, no, él es mi papá, y la gente quedó paralizada porque ya mi papá ya estaba totalmente deteriorado por la calle, estaba descalzo, con costal al hombro, y a partir de ese momento en el colegio fue muy fuerte. Ah, el hijo del loco,
Me decían, el que tiene papá desechable, esa palabra tan fea. Buenos días. Juanse se hacía cada vez más fuerte y como nunca se dejó llevar por el qué dirán, aprendió a quererlo y maduró y supo desde muy niño eso que nos falta a tantos en el mundo: empatía. ¡Ay, cuidado, pa! Se puso en sus zapatos y se dedicó a darle amor a su papá. Tan poderoso de chocolate. ¿Nunca perdió contacto con su papá? Nunca, mira que no. Yo admiro tanto a mi mamá porque ella me decía, Sebastián, estudie, me inculcó el estudio. Estudie para que sea alguien en la vida y pueda sacar a su papá de la calle. Le hizo caso a Luz Marina y Juan Sebastián terminó el colegio con la idea de que cuando fuera grande, no sabía bien cómo ni cuándo, iba a sacar a su papá de las drogas y de la calle. Y siempre cuando estábamos en la calle, ella me permitía ir a abrazarlo, me daba dinero para que le comprara comida. Un día que no lo veíamos me decía, vamos a buscarlo. Mi mamá siempre fue esa mamá que me inculcó ese amor hacia ese padre a pesar de su condición. ¿Está cansado ya de esta vida, pa? Cansado de sufrir, cansado de soplar. Lo intentaron todo. Alex estuvo en más de 15 fundaciones y centros de rehabilitación, pero nada. Todos perdieron la esperanza. Todos, menos su único hijo, que nunca se dio por vencido. Un día que llovía y yo estaba dentro de casa, yo sabía que mi papá se estaba mojando en un andén. Un día que yo estaba comiendo bien, yo sabía que mi papá estaba comiendo lo mejor de las basuras. Y yo todos los días le pedía a Dios y le decía, Dios, ayúdame. Ayúdame porque yo quiero ver a mi papá algún día bien. Y yo fui creciendo, orándole a Dios, pidiendo ese milagro en la vida de él, porque toda la gente veía imposible eso. Y sentir esa carga negativa de las personas es muy mal, porque uno como hijo se siente frustrado, no sabe qué hacer. Un papá en condición de calle es demasiado fuerte. Hay escenas que jamás se le borran de la mente por el maltrato que sufrió Alex como indigente. Mi papá estaba afuera mendigando que le regalaran una presa de pollo en un asadero de pollo. Y habían jóvenes ahí, y como mi papá estaba pidiendo de comida, cogieron y le tiraron una presa de pollo al suelo. Mi papá, en medio de su desespero por comer, la cogió, la levantó y se la comió. A mí me dio tan duro eso, tan duro, tan demasiado duro. Me dolió tanto porque eso es un desprecio muy grande, porque él es un ser humano. Por eso cuando se ganó su primera platica, lo primero que hizo fue pensar en su papá. Yo nunca había compartido con mi papá un día de comer helado, ni sentarnos. ¿De padre e hijo? Nunca. Y ese día que cogí ese dinero, yo hubiera podido pensar en ropa, en zapatos, pero no pensé en mi familia y en mi papá. Ese día me rechazó todo. Me dijo, no me quiero bañar, no me quiero vestir, no quiero ir a ningún lado. Déjeme en paz. Déjeme en paz. Él insiste tanto que él dejó bañarse en loción y que yo le comprara un traje nuevo. Y lo llevé al mejor restaurante de Cartago. Comimos súper bien, disfrutamos, pero hasta ahí. Yo sabía que ese momento iba a ser poquito. Al otro día lo vi con una cabulla, totalmente desnudo. Había vendido su traje, ya eso le sirvió a él para el consumo. Bueno, muchas gracias por Haberlo visto. haberme visto, haberme conectado. Pero no se desanimó. Juan Sebastián sabía qué monstruos se estaba enfrentando y que el camino iba a ser largo y doloroso. Y como su realidad era tan fuerte, decidió empezar entonces una especie de campaña por las redes sociales para que otros conocieran el mundo de las drogas. Sí, con su propia historia, con su papá como testimonio del infierno. Y publicó una foto de los dos. Un día el padre del 2016 me dio por publicar una foto con mi papá en condición de calle, con el propósito de que mis amigos de Facebook valoren a sus papás, porque tengo muchos casos de conocidos que se avergüenzan de su papá porque vende chontaduro, se avergüenza de su papá porque el papá vende mangos a la salida del colegio y lo niegan totalmente. Entonces yo ese día quise compartirle a los amigos que tenía agregado en Facebook que yo tenía un papá en condición de calle con un mensaje muy lindo. Yo puse, feliz día también a mi padre, que a pesar de estar en situación de calle, lo quiero. Es mi espejo el por cual debo rechazar el consumo de drogas. No ha salido de este mundo, pero jamás pierdo la esperanza de verte recuperado. Esa foto ¿Le dio la vuelta al mundo? le dio la vuelta al mundo. Y un año después, siempre fiel a su canal de YouTube y a sus redes, con la idea de que si ya no era su papá, otros entonces se iban a salvar solo con verlos. Para que se motive, para que salgamos de esto. Y otro día del padre, se lanzó a la calle a buscarlo Porque sea como sea, es mi papá y no me avergüenzo de él. para darle una sorpresa. Ese día que solicité el permiso para ponerla a cantar en ese parque,
Fui, él me aceptó la ayuda, fui, lo duché en una barbería de la ciudad que me aceptaron motilar a mi papá. Le cortaron el pelo, pero la barba se la dejó. Y saliendo de esa barbería le dije, pa, mire, eso es un motivo, mírese al espejo para que usted salga de las drogas. Cantó espectacular, la gente se levantó, le aplaudió. Yo hice un material fílmico para subirlo a redes sociales para que miraran cómo estaba mi papá, porque para mí ya era un orgullo verlo motilado y bañado. Un clic después de haber publicado los sueños enormes de Juan Sebastián, tan grandes como el mural con la foto de los dos que mandó pintar, más el video de ese día inolvidable que pasaron juntos, llegó un mensaje de la Fundación PIPS en Cali, dispuestos a ayudar a Alex para sacarlo de la calle. Fue un proceso tan difícil al principio porque él me odiaba, mi papá no me quería. Yo iba a visitarlo y me rechazaba totalmente. Sentía que lo había traicionado porque lo saqué en contra de su voluntad de la situación de calle. Claro. Yo me ponía a llorar porque yo no sabía que era mal. Yo decía, si tenerlo en la calle y que me quisiera, o tenerlo rehabilitando y que me odie, porque eso era un choque emocional conmigo muy fuerte. Después de 15 años consumiendo drogas y viviendo en la calle, Alex lleva 1 año y 5 meses limpio, 17 meses sin consumir, recuperándose, tratando de encontrar al hombre que fue. Y así es la vida, no la droga. ¡Epa! Que tiene solo 47 años y vive en un cuerpo destartalado por los efectos de las drogas y el hambre. Y ver a mi papá totalmente cambiado es una felicidad muy grande. Hay unas secuelas que le dejó la droga, como unos defectos mentales y todo eso, pero cada vez avanza en su proceso. Y verlo también me emociona demasiado. Era donde dormía yo todos los días. Volvimos juntos a Cartago a recorrer sus pasos. Regresamos a la discoteca en la que hace años empezó esa pesadilla y volvió a caminar esta vez bañado, vestido y sobrio. ¿De acuerdo? Lo bendiga, madre. Limpio por las calles por las que antes dormía y los parques que fueron alguna vez su hogar. Los efectos de la droga y las cicatrices en el cuerpo quedarán para siempre. Pero como es un hombre nuevo, aunque estaba un poco nervioso, logró decir lo que más quería y con una sonrisa nueva, después de haber perdido también hasta el último de sus dientes. Yo le agradezco a Sebastián de que me haya empujado, me haya dado ese empujoncito a tomar conciencia, a hacerme sentir como persona otra vez después de haber estado en un andén como un indigente. Volverme a sentir como una persona. Él fue el que me dio el empujón. Todavía Juan se le dice pa. La nieta. Hasta el último día. Y ahora lo dice con orgullo por el esfuerzo que ha hecho para mantenerse limpio, para que sea el mejor papá que puede ser y el abuelo que necesita esa pequeña Antonella que se convirtió en otra razón para vivir. Padre es padre sin importar cuál sea su situación. Y mi papá puede ser lo que sea y siempre lo voy a amar. Siempre. Alex tiene 2 retos gigantes por delante. Vivir un día a la vez y convertirse en el héroe de su hijo, en la mejor versión de sí mismo, para estar a la altura de Juan Sebastián y por fin construir un futuro juntos.